Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Hoy voy a comenzar una serie sobre un personaje de la palabra de Dios, Noé. Vamos a Hebreos capítulo 11, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y dice el versículo 7, por la fe, Noé. Esta semana vamos a ver Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hoy el tema es el versículo 7, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles eran las cosas que no se veían? No había llovido sobre la tierra. Vamos a Génesis, vamos a la creación. En el primer día de la creación, dijo Dios, versículo 3, Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos al día 2 de la creación. En el día 2 de la creación, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Tratemos de ver la tierra. Veamos el planeta Tierra totalmente cubierta de agua. Vemos el planeta Tierra totalmente cubierto de agua. Agua por todas partes. Va a ocurrir aquí en el día 2, muy interesante. Dice el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, las aguas que están sobre la superficie de la tierra, Dios va a arrojar hacia arriba una parte de estas aguas. La palabra en hebreo es shamayim, significa las aguas arrojadas hacia arriba, y va a crear un océano en suspenso. En este segundo día de la creación, entonces, hay una separación. Dice otra vez el versículo 6 de Génesis, capítulo 1, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de la superficie de las aguas alrededor, un océano en suspenso. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión en la superficie de la tierra, de las aguas que estaban sobre la expansión en el océano en suspenso, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Cuando Dios le dijo a Noé que preparara un arca, porque iba a llover, porque iba a haber una inundación, porque la tierra iba a ser destruida por agua, Dios le estaba hablando de algo que no ocurría. Dios le estaba hablando de una situación que no existía. En el capítulo 2 de Génesis, dice, comenzando en el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, no llovía. No llovió durante todos estos años. Todo el tiempo, desde que Dios hizo la creación hasta el diluvio, no había llovido. Había un océano en suspenso alrededor de la tierra que facilitaba la situación, facilitaba la tierra. Dios creó al hombre para que habitara eternamente. Dios le dio al hombre la vida que necesitaba para vivir eternamente con Dios. Cuando el hombre pecó, fue cuando entró la muerte. Sin embargo, la tierra fue creada para que el hombre viviera eternamente. Ese hábitat que Dios creó,
era para que el hombre viviera eternamente. Y mucho tenía que ver con ese invernadero que Dios creó el segundo día de la creación. En este segundo día de la creación, entonces, hay un océano en suspenso. Este océano en suspenso se va a venir abajo. Vamos a estar viendo durante esta semana todas las condiciones que llevaron hasta el diluvio. Pero cuando Dios le dijo a Noé que preparara una arca, que se preparara para un diluvio, que se preparara para una inundación, dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Entonces, no es que Noé cree, bueno, va a ocurrir esto. No, Noé tuvo que creer algo que no existía. O sea, no había un parámetro, no había un punto de comparación, no había nada con que Noé se pudiera comparar, con que Noé se pudiera imaginar, con que Noé pudiera relatarse, porque no había llovido. Había un océano en suspenso como consecuencia de la separación del día 2 de la creación. Y no había llovido. Subió un vapor. Era un invernadero. Las cosas no se descomponían. Las cosas no se fermentaban. Era un invernadero. Todo fue creado para que el hombre viviera eternamente. Sin embargo, el hombre pecó. Como consecuencia de eso entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo y todo cambió. Aunque todo cambió, no todo cambió antes del diluvio. Durante esos 1600, tal vez 1650 años, durante ese lapso de tiempo de que Dios creó a Adán, al momento en que vino el diluvio, hay cosas que cambiaron. Una de las cosas que cambiaron es que ya la tierra no iba a ser amiga, sino que la tierra iba a luchar en contra del hombre. Dice aquí, consecuencia de la tierra que fue maldita por el hombre, en el capítulo 3, después que el hombre pecó. Dice entonces aquí en versículo 17, estamos en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Tome nota, Dios no maldijo al hombre. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Maldita será la tierra por tu causa, Adán, porque tú pecaste, porque tú le hiciste caso a tu mujer, desobedeciste a Dios, obedeciste a tu mujer. Y por consecuencia de eso, por tu culpa, por tu causa, maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esto había cambiado. Ya la tierra no era fácil de cultivar, ya no era amiga, sino que se había convertido en enemiga. Pero otras cosas que Dios había creado originalmente para que el hombre viviera eternamente, todavía no habían cambiado. Eso cambió en el diluvio. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca, va a llover, voy a destruir la tierra. Le estaba hablando de cosas que él no había escuchado, que él no sabía. Y él creyó. ¿Cuánto creyó? Creyó en algo que no existía todavía. Vamos al capítulo 5. Comenzando con el versículo 28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Aquí estamos hablando de la descendencia de Set, porque Dios permitió que Adán y Eva tuvieran dos hijos, Abel y Caín. Caín mató a Abel, entonces no había descendencia de parte de Dios. La descendencia de Caín fue desterrada y él entonces tenía que habitar aparte. Ahora entonces Dios permitió que tuvieran un hijo, llamaría Set. A través de Set hay una descendencia. Y encontramos la descendencia
de Dios a través de el linaje de la sangre, el linaje de Dios, el linaje de los creyentes. Y a través de este linaje que encontramos de los creyentes, que empieza con Set, y yo creo que Adán y Eva se convirtieron evidentemente en relación con el nacimiento de Set. Entonces hay una influencia de Adán y Eva por esos 930 años, 800 a partir del nacimiento de Set, porque tenía 130 años Adán cuando nació Set. A través de ese tiempo hay una influencia. Y esa influencia, aunque ya Adán murió y otras cosas sucedieron, ya la descendencia de Caín ya se sintió en condiciones de poder irse acercando, y esto provocó el diluvio. Vamos a ver más adelante en estos días. Pero produjo una descendencia de fe, una descendencia de que están creyendo. Y dice aquí en el versículo 28 de Génesis capítulo 5, que es el libro de las genealogías: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, el padre de Noé, Lamec, le puso a su hijo Noé, creyendo que este hombre iba a ser diferente. Este hombre iba a traer alivio del trabajo duro que había venido como consecuencia de una tierra maldita. Evidentemente Lamec está cansado, está ya agotado de estar trabajando en una tierra maldita, en una tierra como consecuencia de la caída, como consecuencia del pecado. Y entonces dice: este nos aliviará, una palabra profética. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Le puso por nombre Noé. Ahora, Noé alivió. ¿Trajo alivio Noé? A través de Noé, la tierra fue destruida. Y vino una tierra distinta, una tierra acomodada a la situación del mundo en pecado. Una situación diferente, un cambio radical en el mundo. Una de las cosas que sucedió es que ese océano en suspenso que estaba alrededor de la tierra se vino abajo. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Evidentemente Jafet era el mayor. Sem está en el medio. Y sabemos que Cam es el menor, porque más adelante encontramos donde hace una referencia a Cam como el hijo mayor. Ahora llegamos al capítulo 6. Aquí en capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Bien, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Porque dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, ¿quiénes son? Algunos han dicho que los hijos de Dios son ángeles. No, no pueden ser ángeles, porque Jesús dijo que los ángeles no tienen generación. Los ángeles son asexuales, entonces no pueden ser ángeles. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6:2? Bueno, evidentemente es el linaje de Set. Ahora, ¿quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres evidentemente son la descendencia de Caín, que Dios había desterrado, Dios los había mandado a vivir lejos. Pero después que murió Adán, ya entonces, aunque encontramos un linaje de fe, pero ya no había la influencia de Adán, ya no había la autoridad de Adán. Y evidentemente, entonces, los descendientes de Caín comenzaron a acercarse y acercarse, hasta que finalmente hubo una mezcla de las razas, la raza de Caín con la raza de Set. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, entonces
evidentemente hay una explosión demográfica, la descendencia de Caín, entonces ya son muchos, y viendo los hijos de Dios, o sea, la descendencia de Seth, que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Como consecuencia de esto, dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este momento, Dios está dictando sentencia, 120 años. A partir de este momento van a correr 120 años. 120 años en que Noé va a construir un arca. 120 años en que Noé va a predicar la palabra de Dios. 120 años en que Noé va a advertir a aquella generación que se arrepientan, que reconozcan su pecado, que se aparten del mal. Sin embargo, encontramos aquí en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, voy a destruir la tierra, le está diciendo que se prepare para algo que Noé no conocía. No había un punto de referencia, porque no había llovido, porque había un océano en suspenso alrededor de la tierra, y subió un vapor. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de sus hijos contigo. 8 personas. Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos donde 120 años después, versículo 4, Dios le dijo a Noé, en el versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Una cosa que no mencioné y que necesitamos mencionar es donde dice que Noé era perfecto en sus generaciones. O sea, él se mantuvo limpio, él no se mezcló. Dice aquí entonces en el capítulo 7, donde debían entrar en el arca, versículos 10 al 12, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ver más detalles en estos próximos días. Lo que ocurrió es que hay 3 procedencias de agua. Primeramente, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, el agua subterránea, que la tierra está llena de agua, el agua subterránea subió a la superficie. Número 2, las cataratas de los cielos fueron abiertas. El océano en suspenso que estaba alrededor de la tierra se vino abajo. Y además de esto, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Estas son las 3 procedencias de agua en el diluvio. Dios permitió que Noé y su familia se salvaran porque eran creyentes. Para creer, necesitamos creer que lo que la palabra de Dios dice es cierta. Usted puede creer hoy que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Cristo murió por usted. Noé y su familia se salvaron porque creyeron. Creyeron en algo que no había ocurrido todavía. Usted puede creer en algo que ya ocurrió. Jesucristo en la cruz del Calvario murió, fue sepultado y resucitó, ascendió, está sentado a la diestra del Padre y vuelve por nosotros. Crea usted en Jesucristo. Y si ya es creyente, tome la decisión de acercarse a Él, andar con Él cada día de su vida. Dios lo bendiga.
Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. Favor de explicar bien el día de reposo, incluyendo el día de reposo de Pascua. Muy bien, entonces primeramente vamos a Génesis capítulo 2, donde Dios reposó de la creación. En Génesis capítulo 2 dice, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo que Dios instituyó en la creación no es el día de reposo de la ley. El día de reposo de la creación era un día de reposo simplemente. O sea, no era regulado, no era legislado, simplemente un día de reposo, un día por semana. El séptimo día Dios lo santificó, lo separó para que el hombre pudiera descansar, porque Dios hizo al hombre con esa necesidad, necesita descansar cada 24 horas, dormir cada 24 horas y necesita coger un día para reposar, para descansar de su trabajo, un día a la semana. Esto es un principio que Dios está instituyendo por varios motivos que iremos viendo. Entonces, vemos también que vamos a Éxodo capítulo 20, y aquí estamos, por supuesto, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, comenzando con el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el día regulado. Este es el día que va a ser la señal de la ley. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces tome nota, reposo para Jehová tu Dios. O sea, es el día del Señor. Es el día, no solamente reposo corporal, sino que es el día del Señor. Reposar para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Esto no estaba en el día que Dios instituyó en la creación, pero ahora al incorporarlo a la ley, entonces dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, se tomó como base el día de reposo que Dios instituyó en la creación. Pero el día de reposo de la ley es un día legislado, es un día regulado. Encontramos también, entonces vamos adelante, para ver el Levítico capítulo 23, vamos a ver algunas cosas aquí. Porque también hay un día de reposo por fechas. En Levítico capítulo 23. Vamos a empezar con el capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Una santa convocación es un día de reposo por fecha. Puede caer cualquier día de la semana. Entonces está el día de reposo del séptimo día. Y luego están las santas convocaciones, que son días de reposo por fechas. El primero dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Ese es el día el séptimo día, el sábado del séptimo día. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Luego sigue, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, recuerde que a la salida, él cogió el séptimo mes y lo hizo el mes primero. El mes de Abib, mes de Nisan, ahora es el mes primero. Entonces en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, el día de la Pascua no es santa convocación, pero el día que le sigue, dice, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, o sea, el día que le sigue a la Pascua, el primer día tendréis santa convocación, es un sábado, pero es un sábado por fechas, es 15 Nisan o 15 Abib. Ningún trabajo de siervos haréis. Este es el que está en relación con la crucifixión de nuestro Señor. Es el día que le sigue a la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado en la Pascua. Cuando Jesús estaba entregándole su espíritu al Padre,
En ese momento Israel estaba sacrificando el cordero de la Pascua, la mayoría de ellos. Entonces, al día siguiente, que empezaba a las 6 de la tarde, a la usanza de los judíos, a la usanza de los hebreos, entonces empezaba una santa convocación, que es 15 Abib. Y ofreceréis a Jehová 7 días. Seguimos adelante. Y habló Jehová, versículo 9, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Ok, entonces seguimos aquí adelante y vemos donde dice más adelante, el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día 15 Abib, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas. Y se va a celebrar entonces lo que se llama la fiesta de las semanas, que también se conoce como Pentecostés. Pentecostés es 50 días. La fiesta de las semanas entonces comienza a contar. Y ese día entonces también es un día de santa convocación. Las fiestas que se celebraban por fecha eran de santa convocación. En el 7º mes habían 2 fiestas. El versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo. Entonces vea que es por fechas, puede caer cualquier día de la semana. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok, entonces vemos aquí que en el mes 7º, el primer día de la semana, el primero del mes podía caer cualquier día de la semana, era santa convocación. Seguimos leyendo versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Que este es lo que llama Yom Kippur, el día de expiación. Así que en el mes 7º habían 2, el primero del mes y el 10 del mes. En cuanto al sábado, está el sábado del 7º día, que fue inaugurado, fue instituido por nuestro Señor en la creación, que es un día no legislado. El día legislado es el de la ley. Ese día legislado, regulado de la ley, se cumplió. Nuestro Señor Jesucristo terminó de cumplir la ley guardando el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Ese sábado regulado, legislado, ya no está en vigencia, ya se cumplió. Todavía queda un día por semana que debemos guardar, que debemos reposar, no guardar, que debemos reposar, que es el día que Dios instituyó en la creación. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la pregunta suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.